Hola, bienvenidas a un nuevo video. Les saludo en el amor de Cristo. Hoy día vamos a continuar hablando de sacerdocio. En el video anterior hablamos de los 5 aspectos principales de un sacerdote. Hoy vamos a hablar de las 4 funciones principales de un sacerdote. Esto es tremendamente importante porque vamos a definir cómo ejercemos sacerdocio cada vez que vamos a las casas, cada vez que nos reunimos, incluso en nuestros altares familiares. ¿Cómo ejercemos sacerdocio? La palabra en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este versículo se concentra la sustancia del sacerdocio en el nuevo pacto. El sacerdocio levítico tenía un orden. Esto lo habla el escritor de Hebreos. El sacerdocio levítico tenía un orden. El sacerdote hacía una serie de actividades que tenían que ver con su sacerdocio. Y este versículo, Hechos 2:42, resume la función sacerdotal de la sombra a la figura o la realidad que vivimos hoy día en el nuevo pacto. En Hebreos 9, del 1 al 4 dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Acá el escritor de Hebreos está haciendo una comparación entre el orden levítico, el sacerdocio que Dios le manifestó al pueblo de Israel, con la realidad o la sustancia que estaba oculta ahí, que hoy día la estamos viviendo en el nuevo pacto. Este versículo que leíamos al principio, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, resume, es la realidad de lo que hacía en sombra y figura el sacerdote del antiguo pacto. Entonces, este versículo resume lo que nosotras mujeres vamos a hacer cada vez que vayamos a una casa iglesia, cada vez que nos enfrentemos en nuestro altar familiar como sacerdotes. Dice, número 1, la enseñanza o doctrina de los apóstoles. Vamos a las casas a experimentar a Cristo como el candelabro. En el antiguo pacto, cuando el sacerdote entraba al santuario, lo primero que hacía era encender la lámpara. En cada lugar al que vamos, nosotras vamos encomendadas con estas 4 funciones. Primero, encender la lámpara. ¿Qué significa esto? Cristo es nuestra lámpara. Leamos en Levítico 24, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Ese aceite es el Espíritu Santo. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El sacerdote, cuando entraba al santuario, lo primero que hacía era encender la lámpara. Ustedes, mujeres, tienen al Espíritu Santo dentro. Ustedes tienen el aceite para encender la lámpara. Juan, en el capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Juan 1:14 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Cristo es la luz que alumbra las casas iglesias. Cristo es la luz que alumbra nuestros altares familiares. Nosotras como sacerdotes vamos a ir a las casas, nos vamos a reunir con nuestros hijos, nuestros maridos, en nuestra familia y vamos a encender la lámpara. Vamos a manifestar la palabra, vamos a exponer la palabra, a Cristo como la palabra, Cristo como la luz. En el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en el mismo Salmo 119, un poco más adelante, en el versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La lámpara que prendía el sacerdote en el santuario era una sombra de lo que hoy día vivimos como realidad, que es Cristo mismo alumbrando las casas a donde vamos. Es la palabra hablada, el verbo hablado que alumbra las casas, alumbra cada vez que nos reunimos. Nosotras mujeres portamos al Espíritu Santo, tenemos el aceite para encender esta lámpara poderosa que crea un ambiente para crecimiento y para dar fruto. Número 2, la comunión unos con otros. Esto tiene que ver con la mesa. Vamos a experimentar a Cristo como la mesa de la comunión. Vamos a ir a las casas a disfrutar la comunión en Cristo. En Hebreos 9, del 1 al 2, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una comunión única que es la comunión con los apóstoles. La comunión es lo que permite la transferencia. Si nosotras tenemos comunión con un chismoso, se nos va a pegar. Vamos a ser mujeres chismosas. Si nosotros tenemos comunión con gente negativa, pues se nos va a pegar y vamos a terminar siendo negativas. Nosotras podemos ser y podemos preparar la mesa. Lo que el sacerdote hacía era preparar la mesa. Amadas mujeres, Dios nos ha revestido de autoridad para preparar la mesa. El Cristo que te habita no solo va a llenarte a ti, sino que vas a ordenar la mesa. Todos se van a unir a esta intención. Tú estás total y completamente capacitada, total y completamente llena de Cristo para ordenar la mesa, provocar, tener la intención, poner la intencionalidad en cada casa e iglesia, en cada reunión, de que se adore al Cristo vivo. En Primera de Juan 1, del 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada vez que nos juntamos con otro, algo de nosotros se pega a la otra persona. Eso es la comunión. Nosotras tenemos autoridad para exponer al Cristo y que los demás puedan hallar una común unión con nosotras. Vamos a poner a Cristo en la mesa y todos van a querer reunirse. Tenemos talento para eso. En 1 Corintios 1, del 9 al 10 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En 1 Corintios 10,
14 al 17 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros vamos a las casas no a compartir un tema de 3 puntos, sino a tener comunión. Ahí hay contacto, ahí es donde hay transferencia de vida. Número 3, el partimiento del pan. Cuando vamos a una casa o cuando nos reunimos en nuestros altares familiares, disfrutamos a Cristo como el pan de los hijos. Comemos al Cristo resucitado como nuestro alimento. Nos alimentamos de Él en el Espíritu. Vamos a las casas a experimentar a Cristo como los panes de la proposición. En Levítico 24, del 5 al 8 dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Hoy en día nosotros estamos yendo de la sombra que leemos acá en Levítico a la realidad. Usted no tiene que ponerse a hacer pan. No se trata de eso. En Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el mismo capítulo 6, un poquito más adelante, versículo 48 al 51, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Cristo es nuestro pan. Hoy día no tenemos que ir a las casas a hacer pan, sino vamos a repartir al Cristo que nos habita. El partimiento del pan. Y esto es muy importante, porque una cosa es que Cristo se repartió para improntarse en cada una de nosotras, pero también Dios va a procesarte a ti y te va a repartir a ti a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esta es una parte que no a todos nos gusta vivir. No a todos les gusta ser procesados a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero nosotras mujeres ministramos desde la cruz, desde la obra consumada de la cruz. Cada vez que nosotros vamos a las casas, vamos a repartir el pan, y eso es dar una porción de Cristo. Pero esta porción de Cristo también va a estar mezclada contigo, porque Dios también va a procesar a Cristo en ti. Tú vas a ser repartida, procesada a través de la cruz de Cristo. En 2 Corintios 4, el versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En el versículo 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esto tiene que ver con un proceso, con un Cristo procesado en ti, un Cristo formado en ti. Nosotras, mujeres, vamos a ministrar desde la cruz para repartir el pan. Vamos a dar de comer no otra cosa que no sea Cristo. Vamos a dar de comer en las casas a nuestros hijos, en los altares familiares. Cada vez que nos reunamos, vamos a dar de comer a Cristo, el Cristo procesado.
Número 4, las oraciones. Disfrutaremos a Cristo como el incienso. En el antiguo pacto, el sacerdote encendía las lámparas, preparaba la mesa, que ya hablamos todo lo que es eso, preparaba los panes de la preposición, hacía un pan. Hoy día usted no tiene que hacerlo, sino que ese pan es Cristo, era una sombra, pero hoy día es Cristo, esa es nuestra realidad. Y también el sacerdote encendía incienso. Este incienso es sombra que tiene que ver con las oraciones que nosotros hacemos en el Espíritu. Vamos a ir a las casas a experimentar a Cristo como el incienso, a Cristo en las oraciones. El incienso es una figura de la oración. Aquí vemos una réplica del lugar santo y el sacerdocio del nuevo pacto ejerciendo. La palabra en Éxodo 30, del 6 al 8, dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Es importante este versículo porque esta es la sombra, pero la figura, hoy día la realidad, son las oraciones que nosotros hacemos en Cristo, en el Espíritu. ¿Qué oramos nosotros? Oramos la palabra. Apocalipsis 8, versículo 4, dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto tiene que ver con que el incienso era una sombra. Hoy día en las casas iglesias, en nuestras reuniones familiares, tenemos que activar la oración. La oración es el método por el cual nosotros ejercitamos nuestro espíritu. Oremos la palabra. Vamos a orar. Hay un versículo que me gusta que es Hechos 1:14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se va a activar un espíritu de oración en las casas e iglesias y en nuestras reuniones familiares, porque nosotras mujeres tenemos don para esto. Somos mujeres de oración, nos gusta orar, sabemos orar. Tenemos que ser sabias, aprender a orar la palabra. Jesús mismo dijo: todo lo que ustedes me pidan en mi nombre, yo se los daré. Nosotras mujeres podemos transformar todo, podemos alcanzar toda nuestra familia a través de esta tremenda arma poderosa, las oraciones. Estamos total y completamente capacitadas, mujeres, para ejercer el sacerdocio. Así que espero que se active en nosotras el sacerdocio con el que Dios nos llamó, conforme al orden de Melquisedec, que es disfrutar a Cristo, perseverando, amadas mujeres, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que se activen nosotros, así como un sacerdote lo hacía en el antiguo pacto, que nosotras, sacerdotes del nuevo pacto, conforme al orden de Melquisedec, podamos entrar a las casas, reunirnos con nuestras familias y poder ejercer este sacerdocio, poder encender la lámpara de la revelación, la luz de la palabra, ordenar la mesa, poner autoridad, que podamos compartir al Cristo resucitado con cada uno y que ese Cristo resucitado nos procese a nosotras también y que también se active un espíritu de oración en cada casa. No dejes de orar, no dejes de orar por tu familia, no dejes de interceder por cada uno de los miembros que tú conoces, porque esa es un arma tremendamente poderosa. Como dice en Apocalipsis, Dios está recibiendo el incienso aromático, las oraciones de los santos. Amadas mujeres, les mando un abrazo y nos vemos pronto en un nuevo video.